through the night. I can feel it through the dark, calling me. Echoes fall like a secret. Something moves inside me. No beginning, no end, only fire, only breath. Follow the light, follow the light, don't look back. Follow the light, the light, the light, the light, the light. Hands in the air, we disappear. Time slows down, nothing here. Close your eyes.
Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este día, por esta hora, por esta noche, Señor. Por los corazones a los cuales le vas a hablar, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. No se trata de doctrina, no se trata de iglesias. Se trata de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que sea glorificada en el nombre poderoso de Jesús. No se trata de tradiciones ni de magisterios. Se trata de ti, Padre Santo, del Dios eterno, creador de los cielos y la tierra. Que sea tu voluntad, Señor, por encima de todo, la que se cumpla en el nombre poderoso de Jesús. No se trata de atacar o de decir cuál es verdadera o cuál no. No se trata de lo que pensemos o de qué sintamos. Se trata de lo que escrito está en tu palabra. De la verdad, la única verdad, del único camino y de la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, que seas tú, plenamente tú, Señor, hablando a los corazones en el nombre poderoso de Jesús. Señor, no se trata de humillar. No se trata de señalar o juzgar. Se trata de tu palabra, Señor. Se trata de la única verdad. Se trata de la revelación plena en Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, manifiéstate en gran manera. Habla a tu pueblo, Padre Santo. Para que tu pueblo escuche, Señor, y pueda abrir sus ojos, Señor. La gloria postrera es mayor que la primera. Y tú estás preparando el camino, Señor. Estás preparando el lugar para cada uno de nosotros. Señor, habla. Habla a los corazones. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Papá. En el nombre poderoso de Jesús. Sobre mí, cada respiración es una oración. Aleluya, Señor. Wow. Amén ante ti. Bendiciones. Agradezco ante ti. Rey vivo y eterno, porque devolviste mi alma con compasión. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Buenas noches, hermanos. Escucha, Israel, Hashem, Aleluya. Hashem, nuestro Dios, Hashem es uno. Escucha, Israel, Hashem es uno. Todo está en tu unidad. Todo brilla en tu luz. No hay nada fuera de ti.
Gracias, Señor. Gracias, papá. Bueno, hermanos, bienvenidos. Esta noche vamos a hablar un tema bastante fuerte. Ya vi en los comentarios varias gentes que le dolió lo que estaba puesto en pantalla. Uno de ellos estaba juzgándome, pero ahora veo que me saluda. Hola, hermano, ¿cómo estás? Obviamente la hipocresía es evidente. Sean serios, sean fieles a la fe que tienen. La hipocresía en un hijo de Dios y en cualquier ser humano es mala, es mal vista. Les bendigo en el nombre de Jesús. Prefiero que sean directos y sinceros a que sean hipócritas. Hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, que sea la gloria toda para Él. Que la palabra de Dios sea la que se manifieste hoy en lo que se hable y sea de gran edificación para cada uno de nosotros. Que sea la verdad la que nos quite el velo, la que nos llene el corazón y nos limpie enteramente por dentro. Gracias, Señor. El tema del día de hoy es la idolatría en la Iglesia Católica. Eso es un tema bastante polémico, no para los que tienen el velo quitado, sino para que aún lo tiene puesto. Es importante saber que tenemos que tener amor por todos, sean católicos, no sean católicos, sean mormones, sean testigos de Jehová. El amor al prójimo nos llama a tener amor incondicional por cualquier persona, sin importar en qué crea, qué sea, qué haga. Es amor verdadero de parte de Dios a nosotros. Entonces, este live, esta enseñanza de esta noche no es para señalar, no es para juzgar, es para corregir, es para que la palabra de Dios enteramente, solo la palabra de Dios sea la que hable por sí sola. Vamos a hablar pura Biblia, vamos a hablar palabra de Dios, no vamos a hablar entendimiento ni pensamiento humano. No vamos a hablar que yo creo o que yo pensaría. No, vamos a hablar con la propia Biblia. Y la Biblia es verdad, enteramente completa, es verdad, es limpia, es perfecta, porque fue inspirada por Dios. Entonces toda la gloria sea para Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra en el libro de Éxodos. Comienzo con Éxodos, capítulo 20, versículo 3 al 5. Dice: no tendréis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás. Éxodos 20, versículo 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes ni ninguna semejanza, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás. Ese versículo lo tomo como base porque fue la primera vez que Dios le habla a su pueblo de esa manera, dado que su pueblo, Israel, estaba cometiendo idolatría a cada rato, cada cierto tiempo, aún teniendo el respaldo de Dios, aún teniendo el poder de Dios manifestado constantemente a la cara, a la vista de ellos. Ellos dudaban de quién era Dios y terminaban idolatrando objetos o cosas que no eran ni venían de parte de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15 al 16, para que no os corrompáis y no hagáis para vosotros esculturas. Deuteronomio capítulo 4 versículo 15 al 16, para que no os corrompáis y no hagáis para vosotros escultura. Ahí nuevamente hay una cláusula muy específica de parte de Dios. En Éxodo el Señor dice: no te harás imagen semejante a lo que está en el cielo ni en la tierra, y no te inclinarás delante de ella. Es muy específico con lo que está enseñando el Señor. Pero en Deuteronomio dice escultura.
Ya en Éxodo tú puedes decir, bueno, una imagen, tal vez un dibujo, una pintura, cualquier cosa de esa. Pero ya en Deuteronomio especifica que también están prohibidas las esculturas y que no te inclinarás delante de ellas. Entonces, por segunda vez el Señor deja claro que eso es muy importante. Él lo toma muy en serio, lo toma muy en cuenta. Nos estamos yendo para el principio, desde el principio. ¿Por qué? Para poder entender parte de la idolatría que tiene la Iglesia Católica. Y que esa idolatría, aunque no lo crean, te aparta del camino correcto, te aparta de la verdad, te aparta de la luz, te aparta de lo que es la vida eterna, que es Dios, solamente Dios. Isaías capítulo 42, versículo 8 dice, mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a escultura. Dice Isaías 42, versículo 8, mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a esculturas. El Señor por tercera vez deja claro que su gloria y su alabanza no la da a imágenes, a figuras, a cosas hechas por manos del hombre, a cosas creadas por el hombre. Dios prohíbe no solo adorar, sino también inclinarse, rendir culto a imágenes y a esculturas creadas por el hombre. Dios es específico. Dios es un Dios preciso. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios perfecto. En Él no hay error. Todo lo que Dios especifica es para que se cumpla exactamente como Él lo especifica. Si tú haces lo contrario, no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Tal y como dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. ¿Qué establece el catecismo? Dando, por ejemplo, Éxodo, Deuteronomio, Isaías, para empezar como base de lo que Dios establece, que es idolatría si lo haces, ya vamos a pasar a lo que establece la Iglesia Católica, no bíblicamente, sino desde el catecismo. ¿Por qué? Porque bíblicamente ya Dios habló. Dios dijo que no te hagas imágenes, que no te inclines, que no hagas esculturas, que no adores, que no veneres, que no honres ningún tipo de imagen ni de escultura. Porque venerar es lo mismo que idolatrar, es lo mismo que adorar. El significado es el mismo. Por mucho que la Iglesia Católica lo quiera disfrazar, la realidad es esta. Venerar es lo mismo que adorar. Entonces, el catecismo establece: se permite el uso de imágenes religiosas. El catecismo permite el uso de imágenes religiosas. Se hace distinción entre, y aquí están las tres distinciones que tiene el catecismo, y lo pueden anotar. Latria, adoración solo a Dios. Dulia, veneración a los santos. Hiperdulia, veneración especial a María. Establece la adoración a tres seres, a tres tipos de adoraciones. No a tres seres, disculpa, tres tipos de adoraciones. Establece la latria, que es la adoración solamente a Dios, pero también permite la dulia, que es veneración, que venerar es lo mismo que adorar, es lo mismo, solo que cambian la palabra para hacerte creer que es algo diferente, pero no, son las tres tipos de adoraciones que establece el catecismo. Dulia, veneración a los santos, y la hiperdulia es veneración especial a María. No adoramos imágenes, las veneramos. Es el argumento que ellos ponen. Nosotros veneramos imágenes, pero vamos a irnos al significado y a la esencia, a lo que define la palabra venerar.
Ok. Dice, venerar es mostrar profundo respeto, honor, reverencia hacia alguien o algo. Algo que solamente le pertenece a Dios. Todo el honor, todo el respeto, toda la honra, toda la gloria es solamente para Dios. ¿Cómo se define la palabra venerar? Venerar incluye acción como honrar o respetar profundamente, mostrar reverencia, gesto de respeto, reconocer grandeza o autoridad, dar un lugar especial o distinguido. O sea, nadie puede tener un lugar especial o distinguido delante de Dios. Nuestro corazón tiene que ser completo y enteramente para Dios. Dice la palabra en el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón. No dice con una parte, no dice con el 50%, no dice con el 20%, dice con el 100%. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces no hay manera de poner a algo o a alguien por delante de Dios en un lugar especial en tu corazón. Aunque lo sea, no puedes hacerlo. Incluso ni a tus propios hijos, ni a tu esposa, ni a tus padres puedes poner por delante de Dios. Dios es el todo para todo en todos. Entonces, seguimos. Diferencia clave muy importante: venerar, honrar, respetar profundamente, adorar, rendir culto, total exclusividad. Lo que bíblicamente da solo a Dios. Entonces, cuando tú estableces el venerar, el honrar, el poner a ese ser en un lugar especial, es rendir culto, que es algo exclusivo solamente para Dios, bíblicamente hablando. Conflicto directo contra la Biblia. Aquí es donde escuchen, el punto fuerte que entra en conflicto el catolicismo directamente con la Biblia, aunque ellos lo quieran disfrazar. La Biblia no hace esa distinción, porque la Biblia da toda esa distinciones, toda esa connotaciones solamente a Dios. Dice en la Escritura, inclinarse, acto de adoración. Honrar imágenes, prohibido por completo. ¿Dónde lo vemos? Éxodo 25. No te inclinarás a ellas. Es preciso el Señor. Vuelvo a repetir. En la Escritura, inclinarse es un acto de adoración. Honrar imágenes está prohibido por completo en la Escritura. En Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas. Apocalipsis 22, 8 al 9 dice, Juan, y quiero leer ese, Apocalipsis 22, 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostraba. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora solo a Dios. Entonces Juan tuvo un encuentro espiritual. Un ángel le estaba mostrando a Juan cosas que eran dispuestas, obviamente, establecidas por Dios para que Juan viese lo que Dios estaba estimando que él pudiera ver. Juan se sintió tan agradecido o sintió tanto favor de parte del ángel, porque el ángel simplemente le estaba mostrando a Juan, pero Juan confundió y Juan se arrodilló, se postró delante del ángel, y el ángel le dijo que no, porque él es consiervo de nosotros y de los profetas, y le dejó claro
que solo adorara a Dios. Solo adora a Dios. Por tanto, ni siquiera un ángel aceptaría una reverencia de parte de cualquier siervo del Señor. Ni siquiera un ángel. Nadie en el cielo, en el plano espiritual, nadie aceptaría una reverencia por parte nuestra. Los santos no son intermediarios. La Biblia establece, el catolicismo enseña intercesión de santos, pero la Biblia dice lo contrario. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. No María, no santo, solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es Cristo hombre. ¿Qué enseña qué enseña la Iglesia Católica? El propio rosario. Madre, ruega por nosotros los pecadores. Líbranos del mal. Le piden directamente a María, le piden directamente a los santos. Y tengo varios videos aquí que yo les quiero mostrar en el día de hoy. Pero la Biblia muestra lo contrario. La Biblia muestra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Cristo. Que ni un ángel deja que tú te le arrodilles delante. Que solamente a Dios, y te lo deja bien claro, solamente te postrarás delante de Dios. Dios prohíbe desde el principio en Éxodo, Deuteronomio, Isaías, que no te inclinarás delante de nada ni de nadie. Dice de nada y de nadie. No hay manera entonces de que tú puedas poder entender o tolerar que cuando tú vas a una iglesia católica, lo primero que tú ves son hermanos en Cristo. Hermanos, porque yo considero que muchos de ellos son hermanos de nosotros, solo que están tal vez mal orientados, solo que están siendo mal discipulados, obviamente, pero sí hay muchos de ellos que tienen un corazón verdaderamente arrepentidos y tienen tal vez cierta comunión con Dios, solo que en su momento Dios los va a sacar de ahí, tal vez a través de una palabra de un hermano, tal vez a través de un video, de una visión, de un sueño, o simplemente de que Dios ponga su mano en el corazón de ellos y ellos sientan el mover de irse o escudriñar más a las escrituras para que sus ojos se les sean abiertos. No se trata de María, no se trata de los santos, se trata enteramente y únicamente de Jesucristo, nuestro Señor y Dios y Salvador. Como dice la palabra, de quienes son los patriarcas según la carne vino Cristo Jesús, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Bendito sea por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9, vosotros, pues, oiréis así, Padre nuestro. Padre nuestro. Oraréis así, Padre nuestro. Dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 9, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Jesús nunca enseñó, ora a María, ora a los santos. La única enseñanza de oración, de clamor que hay, dada por nuestro Señor Jesucristo, comienza así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Nunca Jesús enseñó, ora a María, ora a los santos. Nunca. Por lo tanto, si Jesús es nuestro modelo a seguir, si Jesús es el plano perfecto que la Biblia muestra como base de lo que es el cristianismo, como el evangelio, la palabra de verdad y transformación, poder de Dios para cambiar vida, como el único camino, la única verdad, la vida eterna, como la resurrección, como la luz del mundo, la luz de los hombres.
el que venció al enemigo, el que venció al mundo y te dio vida eterna y estableció el nuevo pacto, un nuevo pacto con mejores promesas. Si Él es el modelo a seguir, ¿por qué hacen algo que no dijo Él? Que ni siquiera está escrito o establecido en la palabra. Porque Cristo fue, como dije al principio, Dios es un Dios preciso. Dios no crea confusión. Dios explica muy bien las cosas para que no seamos confundidos. Entonces, si Dios es preciso, Dios dio órdenes precisas y directas, ¿por qué hacemos lo contrario? El origen histórico, muy importante, porque quiero resaltar eso. Todo lo que la Iglesia Católica ha establecido tiene un origen, y no un origen bíblico, sino un origen histórico, porque no hay manera de bíblicamente poderlo demostrar que lo que ellos están haciendo está correcto, porque la Biblia dice todo lo contrario. El origen histórico, la práctica de las imágenes no viene del cristianismo primitivo. Influencia pagana. Imperio romano ya usaba, escuchen, estatuas, cultos visuales, ídolos, antes de que se estableciera el cristianismo en el mundo. Antes de que Cristo viniera, el imperio romano ya autorizaba el culto de escultura, el culto visual y la idolatría. ¿Por qué? Los romanos eran una nación negociante, eran negociadores. Los romanos permitían todo tipo de creencias, sin importar. A ellos no les importaba. Mientras tú le pagaras sus impuestos y tú hicieras lo que ellos establecían como sistema político, sistema político y fuerza militar, ellos te dejaban. Los romanos no estaban en contra de que tú creyeras en lo que a ti te daba la gana. Tú podías creer en Zeus, tú podías creer en Buda, tú podrías creer en lo que tú quisieras, en Alá, en lo que te daba la gana, tú podrías creer. Ellos no se metían en nada de eso. Ellos simplemente te dejaban fluir mientras tú les pagaras lo que ellos tenían establecido como impuestos. Entonces, ¿dónde empieza la idolatría en el cristianismo? Con el emperador Constantino en el siglo IV, 300 y pico de años después de Cristo, en el siglo IV, se mezcla el cristianismo con las prácticas paganas. Se introducen imágenes para facilitar conversión de paganos. ¿Por qué? Porque era más fácil poder traer a un pagano al cristianismo si había paganismo en el mismo cristianismo. ¿Dónde vemos un ejemplo? Eso mismo lo usó Dios. Sabemos que el enemigo copia todo lo que hace el Señor. Todo lo que viene del reino de los cielos, el enemigo lo copia. Porque todo lo que hace el Señor funciona. Y el enemigo solamente le da unas pinceladas de manipulación y cambia todo lo que Dios establece como diseño original. ¿Dónde vemos eso? Cuando Jonás es mandado a predicar a Nínive, ¿verdad? Jonás agarra rumbo para otra parte, termina en la boca del pez. Pero todo eso tenía un sentido y un propósito profundo. Nínive era una ciudad muy pagana, una ciudad que creía en dioses falsos, y uno de ellos era un dios que provenía del mar, y era quien daba vida. Entonces, cuando Jonás termina en la boca del pez y termina escupido en Nínive, la manera en la que él entró y hizo entrada en esa ciudad, de la manera en la que lo vieron a él salir del mar, les dio a entender a ellos que era ese Dios pagano. Entonces Dios utilizó el paganismo de la gente de Nínive para que creyesen en él, en el único Dios verdadero. Eso mismo utilizó Dios cuando hizo las 12 plagas de Egipto. Dios humilló a los dioses falsos, a los dioses paganos, con lo mismo que ellos representaban espiritualmente hablando. Entonces Dios es un Dios de propósito, pero el enemigo toma los propósitos de Dios, el enemigo toma los diseños del Señor y los manipula pequeñamente. Entonces establecen lo que es la idolatría en el cristianismo,
en el siglo IV por el emperador Constantino como propósito de apaciguar un poco la vista de los paganos, que los paganos creyeran que no era muy diferente el cristianismo de lo que ellos creían, y de esa manera manipulaban lo que es la emoción, la visión y el entendimiento de las personas, y ganaban más feligreses, más fieles a la Iglesia Católica Romana. Nunca nada de lo que ellos establecieron del siglo IV en adelante era bíblico. Nunca. Ni siquiera la manera en la que ellos manifestaban la grandeza y la gloria de Dios a los pueblos. Perseguían cristianos, destruían y desvivían todo aquel que no estaba a favor de lo que ellos enseñaban, de los dogmas establecidos. Era impresionante. Un cristiano adoptado culturalmente, no bíblicamente. Lo que ellos querían era que el cristiano, el que era pagano, se convirtiera en cristiano, pero por cultura, no por lo que estaba establecido en la Biblia. El catolicismo está profundamente ligado a cultura latina, tradiciones familiares, festividades religiosas, identidad social. Escuchen, el cristianismo, el catolicismo está profundamente ligado a la cultura latina, tradiciones familiares, festividad religiosa, identidad social. Ejemplos: procesiones, rosario, velas, imágenes en casa. O sea, la manera en la que ellos manipulan al creyente es haciéndoles creer que con su misma cultura todavía permanecen en lo que es la verdad. Cristo dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. Cuando Cristo dice que Él vino a traer división, no se está refiriendo a que vino a traer guerra. No, la luz, la verdad por sí misma se divide de lo mal hecho. La verdad, cuando tú tienes la verdad en ti, todo lo mal hecho que está alrededor tuyo se separa de ti, se aísla de ti, y tú te quedas en un plano limpio, lejos de todo eso. Pero lo que hace la Iglesia Católica es todo lo contrario. La Iglesia Católica te dice que culturalmente estás bien, solamente vente y continúa haciendo lo que culturalmente tú siempre has hecho. Lo que históricamente estás haciendo está perfecto, pero no es lo que la Biblia establece. La Biblia establece que todo tiene que cambiar, que nada es como el hombre lo hacía, sino como Dios lo estableció en los escritos sagrados. Cristo fue directo, Cristo fue preciso cuando una mujer le dijo a Cristo, y por primera vez hay una reprensión a idolatría a María. Una mujer le dice al Señor: Señor, bendito sea el vientre que te trajo a este mundo y los senos que te dieron de mamar. Y el Señor le dice: no, bendito Dios y todo aquel que guarda su palabra. Por primera vez se ve en la propia Escritura una persona que quiere resaltar, que quiere exaltar, que quiere adular a María, porque María fue la que trajo a Cristo al mundo. Obviamente, Cristo estuvo en el vientre de María. María fue un instrumento preciado, un instrumento importante en las manos de Dios. Pero ni aún así Cristo la exalta, Cristo la adula, Cristo le da un lugar a ella por delante de Dios. Cristo le dice a esa mujer: no, bendito Dios y todo aquel que guarda su palabra. Lo mismo que le dijo el ángel a Juan: no te inclinarás delante de mí, porque yo soy consiervo tuyo. Dice, lo voy a volver a leer, dice: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan, escuchen, y de los que guardan la palabra. Cristo le dijo a esa mujer: bendito Dios y todo aquel que guarda su palabra. Todo aquel que guarda la palabra de Dios es consiervo de los ángeles, es consiervo de los profetas,
somos hermanos, porque todo aquel que tiene la palabra de Dios en el corazón y verdaderamente la guarda, es un verdadero hijo de Dios. Entonces el ángel le dice, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo y de tus hermanos y de los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora solamente a Dios. Claro está que cuando tú tratas de adular, de exaltar, de honrar, de venerar, de adorar otra persona, otra cosa que no sea solamente a Dios, estás haciendo idolatría. No solamente los católicos a veces cometen este error, muchas denominaciones cometen este error. Muchas también adulan, adoran, veneran a los pastores, a los profetas, a los hombres de Dios, a los evangelistas, tal vez a sus mujeres, a sus hijos, a sus padres, un carro, un celular, un objeto, una bocina, cosas. Cualquier tipo de cosas es idolatría. Hoy en día la idolatría es muy diferente, a no ser la Iglesia Católica, que todavía mantiene la tradición de la idolatría antigua. Pero hoy en día las personas idolatran deportistas, idolatran cantantes, idolatran artistas de televisión. Todo aquel que tiene una foto de Messi en su casa y, oh, wow, el mejor del mundo, Messi, tú eres lo mejor. Eso es idolatría. De Cristiano Ronaldo o de cualquier actor, William Levy, La Roca, Mel Gibson, cualquier persona que tú tengas en tu casa y tú le des un lugar por delante de Dios, tú todos los días te levantes y lo mires y como que es una veneración que no puedes darle. Eso es idolatría también, no solamente los católicos. Entonces, pero el tema es directamente los católicos, porque la idolatría católica es antigua, ya tiene miles de años, ya va más de 2000 años que la idolatría católica permanece. Van a ir 2000 años casi que la idolatría católica permanece, y no es correcto realmente, porque por más de 2000 años casi han estado llevando personas por el camino equivocado. Tener figura, tener cruces, pulsos, todo eso es idolatría. Un hijo de Dios no está llamado a tener una cruz que represente ¿qué? ¿Qué representa la cruz? Si nuestro Señor no está en la cruz. Nuestro Señor ni siquiera pereció en la cruz, porque nunca murió. Él durmió, descendió al Seol y resucitó al tercer día, ese templo el cual se le había preparado. Dice la palabra, me preparaste cuerpo. Entonces el Señor nunca pereció. El Señor es eterno, es el Todopoderoso. Él es la vida eterna. La vida eterna no puede morir. No hay manera de que algo que es vida muera. Imposible. Y de que algo que es la resurrección muera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que es idolatrar. Gracias, Señor. No solamente procesiones, rosarios, velas, incluso prender velas. Tú prendes una vela a una foto. Hay personas que van al cementerio y le prenden una vela a un familiar. Eso es idolatría. Eso es idolatrar, eso es rendir culto. El problema, la tradición reemplaza la verdadera Biblia. Ese es el único problema y uno de los más graves. ¿Por qué? Porque la tradición, por tradición hacen las cosas y por tradición están reemplazando lo que escrito está en la Biblia. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 8, dejando el mandamiento de Dios, os afanáis a la tradición. La Biblia advierte de todo. Marcos capítulo 7 versículo 8. Marcos 7, 8. Dice, dejando el mandamiento de Dios, os afanáis a la tradición. La Biblia misma
te advierte que dejas el mandamiento de Dios para afanarte a algo que es tradición y que no es lo que está escrito. Recuerden, la palabra de Dios, lo que escrito está, no es tradición. No es tradición, porque tradición es algo creado por el humano y que siempre termina fallando, siempre termina caducando, erróneo. No se sostiene lo que el humano crea, lo que el humano hace por tradición. La Biblia no es tradición y nunca va a ser tradición. La Biblia es ley y mandatos. Ley y mandatos, y son específicos. El problema central, la imagen como medio espiritual. En la práctica católica, la gente se arrodilla ante una imagen. Les hablan, les piden favores, le atribuyen poder. Eso no es secreto para nadie. Entonces, quiero mostrar. Vamos a ver si el Señor me lo permite. Esto es un niño y muchos familiares alrededor de él. Les pido un segundo, déjame ver si puedo copiar el video. Tenía que haberlo hecho antes. En la hiedra a ti te llaman, esperanza aclamada, reina de la madrugada, aquella la esperanza, y en el barrio a ti te imploran, mi esperanza, mi esperanza, mi esperanza coronada, mi esperanza coronada. Qué aburrido ser protestante. Entonces, hermanos, no sé si vieron ese video, lo voy a volver a repetir. En la hiedra a ti te llaman, esperanza aclamada, reina de la madrugada, aquella la esperanza, y en el barrio a ti te imploran, mi esperanza, mi esperanza, mi esperanza coronada.
Ok, ese es el primer video. Ahí nos damos cuenta, 100% nos damos cuenta que hay idolatría, que están cantándole a la Virgen María, un niño, y los adultos permiten eso. Los adultos permiten que ese niño cante e idolatre por completamente a María, lo que está realmente prohibido bíblicamente. ¿Por qué lo hacen? Como dice la Biblia, dejando el mandamiento de Dios y os afanáis a las tradiciones. En el libro de Marcos capítulo 7 versículo 8. La palabra es clara. Ellos dejan a un lado lo que escrito está en este libro. Ellos dejan a un lado lo que es mandamiento del Señor. Y se acoplan o se aplican a las tradiciones. Por tradición hacían eso a los ídolos paganos y siguen haciéndolo a la Biblia. Ahora, aquí les viene un segundo video. Qué aburrido ser protestante, imagínense. Muy aburrido. No tener ningún modelo. Nomás Cristo. Oye lo que dice esto. Porque ni a la Virgen María la quieren, ¿verdad que no? Para ellos la Virgen María es cualquier mujer, fíjense, para ellos, para nosotros no. Nosotros todos los santos que tenemos en la iglesia, que son, hasta ahorita van más de 3,000 santos 3,000 reconocidos. santos, adoran a 3,000 santos. Más muchos más no reconocidos, pero que también son santos. Que son vidas ejemplares, admirables, increíbles. Por eso la iglesia tiene la fiesta de todos los santos. Por eso la fiesta celebra a algunos con mayor realce, como es María Santísima, San José, como son los apóstoles, los evangelistas, porque fueron los instrumentos por los cuales a nosotros nos llegó la salvación. Miren, los protestantes dicen que para qué necesitamos a los santos, que no sirven para nada. Se muerden un dedo. ¿Quién escribió los evangelios? A ver, ¿quién escribió los evangelios? Empecemos por allí. ¿Cómo se llaman los 4 que escribieron los evangelios? Por inspiración de Dios, claro, por inspiración de Dios. Dios los inspiró. Qué aburrido ser protestante, imagínense. Muy aburrido. Miren la No tener manera en que ningún manipula. Nomás Cristo. Porque ni a la Virgen María la quieren, ¿verdad que no? Para ellos la Virgen María es cualquier mujer, fíjense, para ellos, para nosotros no. Nosotros todos los santos que tenemos en la iglesia, que son, hasta ahorita van más de 3,000 santos reconocidos. Más muchos más no reconocidos, pero que también son santos. Que son vidas ejemplares, admirables, increíbles. Por eso la iglesia tiene la fiesta de todos los santos. Por eso la fiesta celebra a algunos con mayor realce, como es María Santísima, San José, como son los apóstoles, los evangelistas, porque fueron los instrumentos por los cuales a nosotros nos llegó la salvación. Miren, los protestantes dicen que para qué necesitamos a los santos, que no sirven para nada. Se muerden un dedo. ¿Quién escribió los evangelios? Entonces, hermanos, claro está, en esos 2 videos que le acabo de mostrar, eso lo tenía preparado para mostrar que lo que estoy hablando no es una locura, sino que es algo que verdaderamente está sucediendo. Y es la idolatría a un nivel descarado ya, porque ni siquiera lo callan, sino que lo hablan. ¿Quiénes escribieron los evangelios? ¿Quiénes escribieron los evangelios? ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? La Torá, el Pentateuco, Moisés. ¿Y qué hizo Dios con Moisés? Descendió y tomó y escondió a Moisés para que el pueblo no lo idolatrara. Entonces, si tú estás viendo en el Antiguo Testamento cómo Dios evitaba por todos los medios de que el pueblo, de que su creación idolatren seres humanos, personas que fueron ejemplares, porque Moisés fue un ejemplo, Elías fue un ejemplo, Abraham fue un ejemplo, David fue un ejemplo. O sea, todo el Antiguo Testamento te está enseñando por todas partes que la idolatría no es permitida por Dios. Y todavía esta gente tiene el descaro de decir lo que acaba de decir un cura de la Iglesia Católica. Tienen el descaro de permitir que un niño cante alabanza a María, cuando dice la palabra de Dios que toda la gloria y la alabanza es para Dios.
toda la gloria y la alabanza es para Dios, que Dios jamás compartirá su gloria y su alabanza con nadie. Entonces, ¿qué vemos aquí? Por falta de conocimiento perece nuestro pueblo. Los católicos, obviamente, muchos no leen la Biblia. Me atrevería a decir que más del 90%. Y el porcentaje que la lee y cree en lo que la Iglesia Católica establece, están ciegos espiritualmente. No tienen vista porque tienen ojos y no ven. Y no tienen el oído abierto porque tienen oído y no oyen. La propia palabra de Dios dice que un espíritu de estupor está sobre esa gente, que los enceguezó y los ensordeció para que la luz del evangelio no resplandezca en ellos. Entonces, ¿cuál es el llamado que yo hago? Prediquemos el evangelio verdadero, no a la idolatría y sí a lo que es la comunión con Dios y el amor y la manifestación divina de Dios en nuestras vidas. Amor, démosles a ese tipo de personas para que esas personas, a través del amor y de la sabiduría que Dios pone en nosotros, sus ojos sean abiertos. Pero seguimos. Aunque, escuchen, ellos le hablan a la figura. Lo vimos ahí. El muchacho cantándole a la figura. Le piden favores. Lo vimos el cura diciendo que ellos exaltan y ponen en un altar a todo aquel que fue un ejemplo para ellos. A los santos son un ejemplo para ellos. Ellos lo ponen en un altar y le piden favores y le atribuyen poder, porque cuando tú le pides algo a alguien es porque esa persona tiene el poder para poder interceder, ayudar, tal vez aportar. Porque cuando un hermano aquí sube y me dice: Asiel, necesito una ayuda tuya, necesito que me ayudes, es porque yo tengo la autoridad para poder llegar a otras personas, o tengo la conexión para poder llegar a otras personas y decirle: hermanos, mira, el hermano Daniel necesita ayuda. Les pongo un ejemplo. Ayer me escribió una hermana de que hay una hermana de nosotros en Honduras, una hija de Dios, con un niño recién nacido, una niña, recién nacida no, recién operada, disculpa. Y me pidieron ayuda. Yo lo puse, yo no lo he dicho aquí en el live, no tenía planeado decirlo, pero viene como ejemplo. Y yo lo pongo en el chat de Avivamiento Sin Frontera. Hermano, necesitamos apoyar a esta hermana. Inmediatamente todas las personas de Avivamiento Sin Frontera del chat, todos los siervos de Dios me dijeron: Asiel, aquí estoy. Yo tuve la autoridad y tuve el poder y tuve la conexión para poder llegar a los hermanos, ¿verdad? Ahora, cuando tú le pides a un santo que interceda por ti delante de Dios, le estás dando poder, le estás dando una autoridad que realmente no tiene, que solamente Jesús tiene, porque dice: yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. El único. Nadie más puede mediar por ti, ni por mí, ni por ningún ser humano que esté vivo. Nadie más. Solamente Cristo. Aunque doctrinalmente digan: no adoramos, la práctica funcional funciona como una adoración. Ellos dicen: nosotros no adoramos a María, nosotros la veneramos, nosotros la honramos. Pero la práctica funcional es la misma que se le da a Dios. Aunque tú digas con la boca que no lo haces, con tus acciones lo estás haciendo. Entonces te estás mintiendo a ti mismo y te engañas a ti mismo. No hay manera de que tú me puedas decir a mí que lo que vimos en estos 2 videos no es adorar a algo que no es Dios. 100% estamos seguros de que es adoración a dioses paganos. Y el paganismo fue incluido, como vimos, como objetivo o como manera estratégica de poder traer paganos al cristianismo,
falso. Al cristianismo, falso, porque no es verdadero cristianismo lo que la Iglesia Católica expone al mundo. La diferencia y la definición bíblica de idolatría. Idolatrar es dar algo. Escuchen, dar a algo creado lo que le pertenece solamente a Dios. Definición bíblica de idolatría. Anoten, hermano, para que tengan este argumento fuerte. Es dar a algo creado lo que le pertenece solo a Dios. Incluye confianza espiritual, oración, reverencia y dependencia. Dependencia. Cuando tú dependes de algo para un propósito espiritual, estás idolatrando. Solamente espiritualmente nosotros como hijos de Dios dependemos única y exclusivamente de Dios. Toda nuestra reverencia es única y exclusivamente para Dios. Toda nuestra oración es única y exclusivamente para Dios. Y toda nuestra confianza espiritual es única y exclusivamente para Dios. Cuando tú le das confianza espiritual a un objeto, estás idolatrando. Cuando tú le das o le pides oración a un objeto, lo estás idolatrando. Cuando tú le das reverencia a un objeto, lo estás idolatrando. Cuando tú tienes dependencia espiritual de un objeto, lo estás idolatrando. Por lo tanto, eso es idolatría a máxima expresión. Lo que se ve en los templos católicos, en el Vaticano y en casa de los católicos. Porque no solamente la Iglesia Católica se propuso mantenerlo en sus templos, sino que lo llevó a casa de las personas también. En los hogares hay pequeños templos católicos, en los hogares de los católicos, porque tienen figuras, prenden velas a figuras, le piden a las figuras, se arrodillan delante de las figuras, veneran y honran las figuras, que eso es culto en grado altísimo, y ese culto solamente se le debe dar a Dios, no a una figura, a una imagen, a un palo, a una cruz. A nada se le puede rendir ese tipo. Confianza espiritual, oración, reverencia y dependencia espiritual. Puedes, escuchen, decir que no lo haces, pero con tus acciones lo estás haciendo. Con tus acciones lo estás haciendo. Y en tu corazón y en tu mente también, aunque digas que no lo haces. La idolatría no es solo tener una estatua, es poner cualquier cosa entre tú y Dios. Cualquier cosa, hermano. Esto. Puedes idolatrar a un pomo. En la Iglesia Católica idolatran una estrella. Una estrella, según ellos, es Cristo. Es Cristo mismo. Y la besan. Les pongo una imagen de esa estrella. Les pongo una imagen de esa estrella. Aquí está. ¿Sí la ven? Esa estrella que ustedes ven ahí, esa estrella, déjenme mover la imagen porque hay mucho ahí que mostrar. Y la voy a poner aquí al ladito. Ok. La gloria sea siempre para Dios, hermanos. Siempre sea la gloria para Dios. El objetivo de esto es
llevar el verdadero evangelio al mundo. Esa estrella que ustedes ven ahí, esa estrella que ven ahí, ¿verdad? Ellos dicen que es Cristo, que es el Señor. Ellos la besan. El templo. Hoy escuché a un católico decir, qué lástima, ahí había un templo católico. Solo porque los fieles no se congregaban, no tenían dinero para mantenerlo. Y tuvieron que venderlo al gobierno. Pero no se preocupen, hermanos católicos. Los padres hacen algo para desconsagrar el templo y que no sea algo santo. Ahí hay una iglesia protestante ahora. Esa iglesia no es santo porque el templo ya no es santo. Los padres hicieron algo para desconsagrar ese templo. Qué lástima que ese hombre católico no tiene conocimiento de lo que está hablando. Jesucristo dijo, Dios no habitará más en templos hechos por manos de hombre. Por lo tanto, el templo no se consagra con Dios. El templo simplemente es un edificio de 4 paredes en el cual la iglesia de Cristo se reúne a adorar al Señor, a pasar un tiempo entre hermanos. Entonces no puedes tú decir que el templo está consagrado a Dios. Incluso cuando tú dices solamente ese templo es santo, no hay nada. No hay nada hecho por manos de hombre que sea santo. Nada hecho por manos de hombre es santo. Solamente lo que es hecho por manos de Dios. Cuando tú te conviertes en el templo del Espíritu Santo, eres santo porque te apartas para Dios. Entonces es impresionante cómo ellos enseñan y hablan cosas que no están escritas. Es impresionante. La palabra de Dios es santa. La Biblia, el nombre Biblia es un conjunto de palabra inspirada, palabra divina. Por eso se llama Biblia. Pero la palabra es la que es santa. La palabra de Dios. Ahí en la Biblia no dice la Biblia es santa. No, dice la palabra de Dios. Dice todo aquel que guarda la palabra de Dios. En la Biblia no dice esta Biblia es santa. El que guarde esta Biblia no dice eso. La palabra de Dios. El significado de Biblia es conjunto de libro inspirado, divino. Entonces los católicos se hartan de decir que esa estrella que está ahí, es el cuerpo de Cristo, es Cristo. Y ellos la besan, es la presencia de Dios. No es posible. Cuando Cristo dijo que no va a habitar en templo hecho por manos de hombre, ni en figuras, ni en estatua, ni en nada de ese tipo de cosas. No hay imágenes permitidas para el culto. Eso es establecido por Dios. Dios no permite que tú le rindas culto a una imagen. Los católicos ponen de ejemplo cuando Dios mandó a construir la serpiente. La serpiente fue construida por un propósito y después Dios le dijo, destrúyanla, porque ellos comenzaron a adorar la serpiente. Pero sin embargo no obedecieron, ellos la ocultaron. Entonces hay que entender que las veces en las que Dios manda a construir algo era por un propósito temporal y no eterno. Y no podemos tener algo construido por el hombre para un propósito eterno. No, porque el propósito eterno es Cristo. Y Cristo no es construido por el hombre. Cristo es Dios. Cristo estableció que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Por lo tanto, el propósito eterno que nosotros debemos seguir es el camino, es la verdad y es la vida. Y se llama Jesús. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Que es la luz que nos alumbra el camino. Es la luz de los hombres. Es lo que nos da vida eterna y es lo que establece un único y verdadero propósito en cualquiera que lo acepta y cree en su nombre. ¿Cuál es ese único y verdadero propósito? Que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, no hijos de María. Los católicos establecen que María es la madre de todos los hombres.
No, nosotros no tenemos madre, tenemos un Padre. El Señor dice, no le llames Padre a nadie en la tierra, porque vuestro Padre está en los cielos. Pero los católicos se llaman Padre. Al Papa le dicen Santo Padre. Entonces están yendo completamente en contra de lo que la Biblia establece. Y tenemos que leer Biblia, hermano, para podernos dar cuenta de esas fallas doctrinales que son abismales, que establece la Iglesia Católica y la tiene establecida en el mundo entero, no en un país, no en 2 países, sino en todos los continentes. Donde no aceptan una iglesia cristiana, aceptan la Iglesia Católica. Hay países que no aceptan las iglesias cristianas, pero sí hay iglesias católicas. Incluso, hoy yo le estaba pidiendo a la inteligencia artificial que me creara estas fotos para poderlas poner aquí y mostrarle. Y cuando le hablo de la Iglesia Católica, me puso 1000 peros. Como que la inteligencia artificial está limitada a poder hablar de la Iglesia Católica. Cuando le hablo del Islam, de los musulmanes, me puso más peros todavía, peor. Aunque ustedes no lo crean, está prohibido para la inteligencia artificial hablar de este tipo de religiones. Porque ellos controlan el mundo y no nos estamos dando cuenta. Y la propia palabra dice que el Dios de este mundo ha cegado a los creyentes. El Dios de este mundo ha cegado a los creyentes. Y el Dios de este mundo es el que está detrás de todas estas instituciones que practican idolatría y te hacen creer que es cultura, que es tradición religiosa o, peor aún, que Dios lo autoriza, cuando es todo lo contrario. No hay tradición por encima de la palabra. Imposible. En toda la Biblia, Dios nunca permitió que la tradición se fuera por encima de la palabra. Dios no necesita representación. Él es espíritu. Lo que Dios prohibió en Éxodos no puede ser aprobado por tradición. No es lo que la iglesia dice, es lo que está escrito. Y Cristo siempre acotó a que la máxima autoridad para el creyente es lo que está escrito. Y se lo dijo al mismísimo diablo. Escrito está. Cristo podía haber dicho otra cosa o hecho otra cosa. No, no quiero hacerlo. No tengo por qué hacerte caso, le podía haber dicho al diablo. Pero Cristo le respondió con la máxima autoridad. Escrito está. Por lo tanto, Cristo establece que lo que escrito está es la máxima autoridad para el creyente y que no puede haber tradición por encima de lo que escrito está. Cristo no comparte su gloria con imágenes. El Señor Todopoderoso nunca comparte ni compartirá jamás su gloria y su alabanza con nada ni con nadie. Y la palabra de Dios es eterna, perpetua, inamovible, inquebrantable. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación, porque nunca varía. Entonces, hermanos, hasta ahí el estudio. Esto es parte de, hay mucho más de qué hablar, pero creo que fue bastante claro, bastante explícito los textos bíblicos que se tocaron, la manera en la que se expuso. Quedó más que claro que realmente nuestros amigos católicos están equivocados, pero el objetivo de todo esto es abrir nuestros ojos
obtener un poco más de conocimiento. Pero yo quiero llamar al amor. Yo quiero llamar a que tengamos amor por ellos, incluyendo cualquier otro tipo de creencia, no importa en lo que crean. Amaremos al prójimo como nosotros mismos. Parte de este conocimiento que nosotros estamos adquiriendo es para que nosotros entendamos lo engañados que ellos están, y verdaderamente nos debería provocar mucha más misericordia en nuestro corazón para con ellos, porque verdaderamente es muy feo estar engañado y no saberlo, caminar por el camino equivocado y no saber que el lobo te está esperando al final para devorarte, llevando a tus hijos, a tu familia al lugar que no es el correcto. Entonces eso que fomente más en nuestros corazones la misericordia, que Dios nos mueva misericordia para con ellos, para que oremos, para que le pidamos más al único Dios, al único que se le puede pedir por esos corazones, para que ellos sean tocados y ellos sean liberados de toda atadura y de todo yugo que el enemigo ha levantado sobre ellos, que le quite toda escama de los ojos, que le quite el velo que aún tienen. Entonces, hermanos, la gloria de todo esto sea siempre para el único al cual se le tiene que dar gloria, honra, alabanza, reverencia, que es el Señor, y a nadie más. En el nombre de Jesús, gracias Padre por permitirme traer este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, hermanos, ahora voy a terminar esta transmisión y como en 10 minutos me vuelvo a conectar ya de la otra manera para que podamos disfrutar. Y si tienen preguntas, lo que quieran preguntar, aquí estamos. Y pasar una linda y hermosa noche, todos juntos hablando del Señor. Y bueno, todo lo que el Espíritu permita que suceda. Vamos a poner una hermosa alabanza. Esta me encanta. Y nos despedimos con ella. Gracias, Dios. Aleluya. Cuando buena, perfecta y agradable. Ahora cuando me vuelva a conectar en un momento, unos 10 minutos, me haces la pregunta. Claro que sí. Me la puedes hacer ahora cuando me vuelva a conectar. Gracias, Señor. Yo les hablo en el live después donde pueden encontrar las alabanzas. Disfrútenla ahora. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, papá.
Gloria a ti, Señor. Shema Israel, Modani. Gracias, Señor. Nishmati sheli lecha. Aleluya. Hayom הזה lecha. Aleluya. Mi alma vuelve a ti, una nueva luz amanece sobre mí. Cada respiración es una oración. Ahora vamos a regresar de nuevo. Yo me voy a volver a conectar. Amén ante ti. Aleluya, Señor. Agradezco ante ti, Rey vivo y eterno, porque devolviste mi alma con compasión. Grande es tu fidelidad, Toda la gloria es para Dios. grande es tu fidelidad. Aleluya. Devuélveme, Padre, gracias, Señor. Gracias, papá. devuélveme, devuélveme mi alma hacia ti. Escucha, Israel, Escucha, Israel. Hashem, A Hashem. Hashem, nuestro Dios, Hashem es uno. Hashem, nuestro Dios. Hashem es uno. Escucha, Israel, Hashem es uno. Aleluya, Señor. Fluye, Padre Santo. Uno. Fluye, Señor. Todo está en tu Toda la unidad. gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para Todo ti. brilla en tu luz. No hay nada fuera de ti. Diana, muchas gracias, Diana. Habla, Padre de alma. Mi alma es tuya, Hashem. Mi voz es para ti, Hashem. Que todo mi día sea una Les bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos ahora en unos 10 minuticos, hermano. Tómense un café porque la noche es larga. Toda gloria y toda honra es para Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. En el nombre poderoso. En el nombre que es sobre todo nombre.